Esta semana se desarrolla la síntesis del capítulo 5, que abarcan los numerales del 165 al 198. Amor que se vuelve fecundo. Iniciamos. Que la paz esté con todos nosotros. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este recorrido que hemos venido haciendo sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor. En esta oportunidad veremos el capítulo 5 o quinto de la exhortación que nos habla amor que se vuelve fecundo. Aquí el Papa nos dice que la familia es importante y ante todo subraya que los hijos son el signo palpable de la unidad conyugal. En el tema acoger una nueva vida, el Papa nos empieza a hablar sobre que la familia es el ámbito para la generación y la acogida de una nueva vida, que esta nueva vida llega como un regalo de Dios. Sin embargo, no siempre al niño que va a nacer es visto como un regalo. A veces son vistos como un error y esto es vergonzoso, dice su santidad. ¿Qué pasa con los niños que llegan en condiciones no deseadas? El Papa no dice cuáles son estas situaciones no deseadas, pero nos llama a hacer todo lo posible para aceptar al niño como un don de Dios. De hecho, el Papa indica la ruta en el tiempo de ese don de Dios que nos es regalado, que representan los hijos, y que va desde la acogida en el seno materno y se extiende por la custodia durante toda la vida terrenal, y que el destino final, dice el Papa, constituye el gozo de la vida eterna. Igualmente, nos recuerda que Dios nos ha dado el privilegio de elegir el nombre de nuestros hijos, como para que reflexionemos en cuanto a qué tenemos que hacer para ponerle nombre a nuestros hijos. El Papa también menciona lo relacionado a las familias numerosas, y aquí pues habla el Papa o recuerda el Papa de la carta que San Juan Pablo II envió a Naciones Unidas en cuanto a la paternidad responsable, en la cual decía que pues no se trata de una procreación ilimitada, sino la libertad, el libre albedrío que tienen los padres para decidir de manera sabia y responsable, o sea, con responsabilidad, considerando sus realidades sociales y demográficas y económicas. El Papa nos habla del amor en la espera, el amor del niño cuando la mujer está embarazada. Y de verdad nos dice que esta es una etapa difícil, pero que lo importante en todo caso es que la mujer esté consciente que en ese momento está participando del proyecto de Dios creador al traer un hijo al mundo, que es una etapa de sueños, y que las mujeres usualmente suelen soñar con el hijo que llevan en el vientre, le hablan, le platican, y eso, dice el Papa, no es malo, pues tanto la mamá como el papá tienen el derecho y el deber de soñar, porque una familia que no sueña se apaga. En una familia que no hay sueños, los niños no crecen, no prosperan. Y que por supuesto, dentro de ese sueño se debe considerar el bautismo, es decir, la acogida que se da en el reino de Dios a todas las personas que somos bautizados. El Papa también nos habla, y pareciera ser un psicólogo, cuando habla de los actos de amor, al referirse al amor de padre y al amor de madre. Y nos habla de que esa interactuación que existe entre los padres con los hijos, por ejemplo, cuando la madre está acariciando el vientre del hijo, de su vientre, y hablándole al hijo, o cuando el padre acaricia el vientre de la madre y le habla al hijo, y cuando nace el hijo y lo reciben y le hablan y lo tratan con amor,
esos son actos de amor que sirven para crear y generar vínculos que son importantes para la vida futura del hijo. Pues que al recibir el amor de ambos padres, el niño está siendo beneficiado en su maduración íntegra y armoniosa. Y ojo, no se trata en este caso, y el Papa lo resalta, solo el amor del padre o el amor de la madre, sino también se trata en este caso el amor que ambos padres se tienen entre sí. Esto, al final, es el fundamento de la familia. Y en ese caso visualiza el Papa que los padres son cooperadores del amor de Dios y en cierta manera sus intérpretes. El Papa habla de ese sentimiento de orfandad que viven muchos niños y jóvenes hoy, en donde no hay una presencia de la madre, no está la madre presente, que es quien contribuye realmente al desarrollo y a la estabilidad de los hijos. Reconoce sí que la madre tiene el derecho legítimo como mujer para estudiar, para trabajar, para desarrollarse, pero que a la vez resalta la importancia que para ese niño, para los niños, tiene la presencia de la mamá en los primeros años de vida, puesto que esto contribuye a que el niño conozca al mundo y se desarrolle de una manera segura. La madre que ampara al niño con su ternura y su compasión le ayuda a este hijo a despertar la confianza, a experimentar un mundo bueno, a desarrollar su autoestima y la capacidad de intimidad y empatía. Por eso, el Papa en el numeral 173 les dedica un párrafo muy especial y les dice: la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino, indispensable para la sociedad. Y es que dice el Papa que la mujer, la madre, termina siendo el antídoto más fuerte para la difusión del individualismo egoísta. Y recuerda que las madres transmiten a menudo el sentido más profundo de la práctica religiosa. Cuando el niño aprende sus primeras oraciones, usualmente las aprende porque la madre se los ha dado. En cuanto a la figura paterna, el Papa nos dice que esta figura es importante también porque establece los límites de la realidad, le ayuda a percibir esos límites al niño. El padre se inclina más a la orientación para la salida al mundo del niño que lo que hace la madre. De hecho, dice que cuando hay un padre con una clara y feliz identidad masculina que combina esta con el trato con la mujer y el afecto, en esa misma manera está ayudando a los cuidados de los hijos, y es tan importante como los cuidados que da la madre. El Papa nos dice que la presencia clara y bien definida de las dos figuras, la femenina y la masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración del niño. Dentro de ese contexto, el Papa nos recuerda que la figura de un padre ausente o con su virilidad cuestionada produce un grave problema para la familia, para los hijos. Y es que se produce una confusión que se plantea por un movimiento de liberación del cual pasamos de un padre con autoridad que se imponía a lo que hoy vemos que constituye la emancipación y autonomía de los jóvenes. Hemos pasado de un extremo a otro extremo, dice el Papa, y que estamos viviendo en esta época como los padres nos estamos descuidando a tal extremo que nos preocupamos más de nuestros trabajos, de nuestras actividades, de nuestras metas, de nuestros objetivos laborales, profesionales, que lo que nos preocupamos por nuestros hijos, que estamos más atentos a los medios de comunicación y al desarrollo de las nuevas tecnologías que desarrollar el rol de padres, y que muchas veces este rol es asumido por los propios hijos,
y esto termina afectando la maduración, el proceso de maduración de los hijos. Y ojo, que estar presente no es lo mismo que ser controlador. El controlador anula a los hijos. Y realmente, pues Dios ha puesto la figura de el padre de familia para que con sus características de masculinidad sea cercano a la esposa, para que como pareja puedan compartirlo todo, sus angustias, sus tristezas, sus alegrías, sus momentos de felicidad, pero que por supuesto esté cercano a los hijos, para que esté presente en su crecimiento, en sus juegos, en sus ocupaciones, en sus angustias, para cuando se equivocan, para cuando se vuelven a reencontrar el camino, pero en especial para cuando los hijos necesiten encontrar a un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos, como el padre del hijo pródigo que nos platicaron ya en la Biblia. El segundo tema que nos plantea el Papa es la fecundidad ampliada. El Papa toca varios puntos que nos llaman nuevamente a una reflexión profunda. Y ¿qué pasa si no podemos tener hijos? ¿Qué sucede cuando la familia se aísla? Y un llamado de atención a aquellos que reciben la Eucaristía indignamente. Y es que en el mundo actual hay esposos que no pueden tener hijos y muchos sufren por ello. Pero recuerda que el matrimonio no se instituye únicamente para la procreación y que en todo caso la maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se puede expresar de distintas maneras. Por ejemplo, el tema de la adopción. Y es que la adopción es un camino para convertirse en padres de manera generosa. Y por eso el Papa motiva a quienes no puedan tener hijos a tener una grandeza espiritual y a abrir su amor matrimonial para recibir a quienes carezcan de una familia. El Papa toca algunos aspectos muy importantes, como el hecho de que estas personas que acepten el desafío de adoptar y acoger a una persona de manera incondicional y gratuita se convierten en mediaciones de ese amor de Dios. De allí, el Papa nos menciona las dos instituciones, la adopción y la acogida, e indica que quienes son hijos adoptados o acogidos son otras personas que también están a la espera de ser recibidos y amados. Hacerse cargo de ellos y no solo de traerlos al mundo. Igualmente denuncia que se debe parar el tráfico de niños entre países, entre continentes, y que se deben de dictar las medidas legislativas y de control estatal. Señala el Papa que la procreación y la adopción no son las únicas maneras de vivir la fecundidad del amor. En este caso, las familias están llamadas a dejar huellas y desarrollar otras formas de fecundidad que son una prolongación del amor. Recuerda que la fe no nos aleja del mundo, que las familias que tienen fe, al contrario, deben participar dentro de las actividades del mundo, que la familia no debe ser vista como un recinto, como un búnker para protegerse de la sociedad. El Papa nos llama a que los matrimonios adquieran una clara y convencida conciencia sobre sus deberes sociales, indicando que el efecto que los une te llena de una nueva luz. Nos recuerda el Papa que ninguna familia puede ser fecunda si se concibe distinta, diferente, separada. Por eso nos recuerda que la familia de Jesús, llena de gracia y de sabiduría, nunca era vista como una familia rara, extraña o alejada del pueblo. La familia de Jesús era una familia sencilla, cercana a todos, integrada a la normalidad del pueblo. Por eso cuando miraron a Jesús dando sus primeras prédicas, decían, bueno, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿No es Jesús el carpintero? Y habla que Jesús no creció en una relación cerrada y absorbente. Gozó de la libertad, se movía para ir al templo, en las caravanas. Pero a veces sucede que algunas familias cristianas
son vistas como lejanas, separadas de la sociedad o de su comunidad. Y se identifican por el lenguaje que usan, por el modo de decir las cosas, por el estilo de su trato, por la repetición de 2 o 3 temas que dice el Papa, y que hasta sus parientes se sienten despreciados o juzgados. Un matrimonio, cuando experimenta la fuerza del amor, sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a establecer la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. Las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres, son capaces de tener una amistad con quienes están pasando la peor que ellos, están pasándola mal. Jesús decía: cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste, nos recuerda el Papa la lectura de Mateo 25:40. Y es más, nos dice que con el testimonio y con sus palabras, las familias hablan de Jesús a los demás. Y luego, pues a propósito de las discriminaciones y las marginaciones, dice el Papa que algunas personas, tal como lo cita, citando el texto de San Pablo, la carta de Pablo a los Corintios, algunas personas acomodadas tendían a discriminar a los pobres. Y ahí hace la reflexión de que quien se acerca al cuerpo y a la sangre de Cristo no puede al mismo tiempo ofender a este mismo cuerpo de Cristo, provocando divisiones y discriminaciones entre sus miembros. Nos recuerda que el texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios es una advertencia para que las familias que se encierran en su propia comodidad, que se aíslan, o bien que permanecen indiferentes a las familias más pobres y necesitadas, quienes actúan así y comulgan, dice el Papa, reciben la Eucaristía indignamente. Finalmente, el Papa nos habla de la familia grande. Nos lleva a reflexionar lo importante que es considerar dentro de la familia a los hijos, los ancianos, a los hermanos, y por supuesto el tener un corazón grande para los amigos, los hermanos de los amigos, la familia de los amigos. Nos dice el Papa que el individualismo de estos tiempos nos lleva a encerrarnos en un nido de seguridad y sentir a los otros como un peligro molesto. Esto no solo no brinda paz y seguridad, sino cierra el corazón de la familia y la priva de la amplitud de la existencia. Nos habla el Papa de lo que es ser hijos, y es que todos somos hijos. Todos hemos recibido el gran don de la vida de nuestros padres, a quienes no debemos abandonar. Y por eso nos recuerda el 4º mandamiento, en donde se pide a los hijos que honren al padre y a la madre. Y en una, formulación bíblica a este mandamiento, añade el Papa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Dice el Papa que este es el vínculo virtuoso entre generaciones en garantía de lo futuro y de una historia verdaderamente humana. La otra cara de esa moneda es abandonar el hombre a su padre y a su madre. Y es que también esto es bíblico, pero esto es cuando se conforma una sola carne, cuando se ejecuta un proyecto dentro de un matrimonio, donde se une a otra persona. Sin embargo, suele suceder que no todos cumplen también a cabalidad esta disposición y terminan no rompiendo el cordón umbilical con los papás y terminan teniendo más confianza y apertura a veces con los papás que con la esposa, y esto genera desconfianza y concluye con problemas dentro del matrimonio. De esa cuenta es que el Papa nos habla que el matrimonio desafía una nueva manera de ser hijos, o sea, el estar presente con nuestros hijos dentro de la familia, con nuestro cónyuge, perdón, pero no abandonar, no olvidarnos de nuestros padres. Y hablando de olvidados,
el Papa nos habla de los ancianos y el clamor del anciano que teme al olvido y al desprecio debe ser escuchado, dice el Papa. La Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, de indiferencia y de desprecio respecto a la vejez. Se debe despertar el sentido colectivo de la gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que se haga sentir al anciano parte viva de la comunidad que está y que forma parte de ella. La atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización. Esta civilización va a seguir adelante si sabe respetar la sabiduría de los ancianos. Y luego, pues nos plantea el Papa de lo que es ser hermanos. Y ser hermanos en cuanto a la relación esa que se profundiza con el transcurso del tiempo, nos dice el Papa. Y que crecer entre hermanos brinda la hermosa experiencia de cuidarnos, de apoyarnos, de ayudarnos. Tener un hermano, una hermana que te quiere es una experiencia fuerte, impagable, insustituible. Pero hay que enseñar con paciencia a los hijos a tratarse como hermanos. Esto es una escuela de sociabilidad, dice el Papa. Y eso es lo que pasa dentro de la familia. Cuando no se saben tratar, hay un pleito de chuchos y gatos. Por eso es que nos habla a que debemos enseñar a nuestros hijos a que se traten como hermanos. Y luego nos habla de un corazón grande. Y es que en la familia grande, dice el Papa, se deben de integrar a los amigos y a las familias amigas, e incluso a las comunidades de familias que se apoyan mutuamente en las dificultades, en su compromiso social, en su fe. Y no se deben olvidar también a los suegros y a los suegros dentro de esta familia grande, a los parientes del cónyuge, dice el Papa. Y que en todo caso, esto es un modo de exquisito, de expresar la generosidad de la entrega amorosa al propio cónyuge. Mirémonos a todos lados y tratémonos con amor, que de verdad podamos decir y dar testimonio de un amor que se vuelve fecunda, que nos preocupamos por el prójimo, que nos preocupamos por nuestras comunidades, que nos preocupamos por nuestra iglesia. Pidamos que todos seamos signos de misericordia y cercanía. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Continúa con la lectura del siguiente capítulo. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga.